Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Leamos una vez más el versículo 3. Dice: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta palabra? Hoy vamos a ver un tema que se llama detente. No vas por buen camino. Puedes decirle a tu vecino: detente, dile, no vas por buen camino. Alguien dirá: bueno, ¿y usted qué sabe de mi vida? No, ese es el tema. Pero dicho sea de paso, probablemente alguien esté pasando un momento donde tal vez tiene que detenerse y poder reflexionar en la palabra. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ya oramos, mis hermanos? ¿O por la palabra digo? ¿De verdad o no? Pregúntale a tu vecino: ¿ya oraste? Porque al pastor se le olvidó si oraron, ¿verdad? Pero bueno, voy a invitarles algo. Si ya oramos, no importa, ponga su mano en su corazón. ¿Sale? Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, dígalo: Señor Jesús, yo te pido que hables a mi vida. Lo necesito. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar y ayudarme a seguir adelante. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Sonríale a la persona que está a un lado y dile el tema: detente, no vas por buen camino. No sé cuántas veces usted ha dicho esta palabra, esta frase, o le han dicho en alguna ocasión esta palabra a alguien. Y cuando nuestro corazón está lleno de odio, lleno de amargura, pareciera ser que estas palabras son molestan a nuestra vida. Como dijera el buen chiapaneco, parece que te echan chile en la llaga, ¿verdad? Parece que te irrita escuchar: detente, no vas por buen camino. Y de ahí algunos jóvenes o incluso algunos viejos también decimos: no, yo sé lo que hago. Yo quiero empezar hablándote y recordándote algo que creo que es importante recordar. Mientras vamos avanzando en los capítulos del libro de Samuel, la historia se vuelve más intensa, más interesante. Hay un juego de valores y de principios que parece que se tiran a la mesa en la vida de los hombres que están como actores principales de esta película. Pareciera una película. De entre ellos David, de entre ellos también está Saúl, de entre ellos también está Samuel el profeta. Y hay muchos valores que se están jugando, pero muy pocos valores o muy pocos principios está tomando en cuenta este hombre llamado Saúl. Y por favor, quiero que recordemos que hoy en la mañana, cuando nuestro hermano Mauricio nos compartía la palabra, hubo algo que leyó y que ya lo había leído, pero no sé si le pasa a usted que aunque lea algo, de repente cuando alguien lo lee, cuando alguien lo dice, como que salta como un pez en medio del agua para darnos cuenta de que hay un principio importante ahí. Y quiero que recordemos solo algo de lo que habló nuestro hermano Mauricio en la mañana. Vayamos al capítulo 18, solamente una hojita atrás, y vea lo que dice el versículo número 6. Vea cómo este hombre llamado Saúl, el rey, empieza a ir de mal en peor. Las cosas en él se empiezan a poner más turbias y más delicadas, y no hay nadie que lo pueda parar porque él no quiere escuchar a nadie. Versículo 6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. ¿Cómo iban estas muchachas, mis hermanos? Cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ¿qué decían estas muchachas? Saúl hirió a sus miles
y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 1,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Vea lo que dice el 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vea cómo este hombre llamado Saúl, el rey de Israel, ahora está en un dilema, porque cada cosa que escucha, cada cosa que está pasando, su corazón, al no estar bien, empieza a tomarlo por un sentido diferente. Empieza a tomar en cuenta cosas para su corazón que no son ciertas. Ya mi esposa, cuando compartía el capítulo número 17 el día jueves, ella hablaba cuando sus padres, los padres de David y de sus hermanos Aminadab, Eliab y Sama, ellos van a la guerra, están en la guerra porque están siguiendo a Saúl. Creo que la mayoría recuerda la historia, pero hay algo que pasa. Un día el papá de David y sus hermanos, obviamente Isaí, dice la Biblia que se levanta un poco preocupado y le dice a David: ¿sabes qué? Toma estos quesos, toma estos productos y vas a llevarlo a tus hermanos y por favor mira cómo están. David, obviamente prudente y responsable, va a ese lugar de la guerra y en ese momento se aparece Goliat retando al pueblo. Y la historia es conocida, pero quiero recordárselas aún más por si la había olvidado. En algún momento David está viendo la guerra, deja las ovejas, ¿verdad?, al cuidado de alguien más, y él va a ver, como dicen por ahí, él va a chismear lo que está pasando. ¿Quién es ese ingrato gigante que está desafiando a los escuadrones de Israel? Y cuando él va a ver lo que está pasando, uno de sus hermanos dice: ya sabemos a qué has venido, por tu corazón soberbio. ¿Dónde están esas pocas ovejas? Ve a ver, tú vienes a ver lo que está pasando. Cuando David no había ido a eso. David había ido porque su padre lo había enviado. Cuando un corazón empieza a estar mal, escúcheme bien, no va mejorando, va de mal en peor, y es que tenemos que detenernos. Todos los que estamos aquí sabemos cuando algo de nuestro corazón no está bien, y lo único que podemos hacer, dos cosas: dejar que el diablo siga envenenando nuestro corazón, porque muchas veces llegamos a pensar cosas que no pensábamos antes y nadie más lo sabe sino solamente tú. Y de repente llegamos a sentir cosas que antes no sentíamos y eso no lo sabe nadie más que usted o que yo. Y cuando no nos detenemos, el diablo lo que va a hacer es destruirnos. Notemos cómo ahora Saúl, en el versículo que leímos, después de saber que David vence, porque él fue el que venció al gigante, después de que mata al gigante, yo creo que Saúl también gritaba: gloria a Dios, qué bueno que derribamos al gigante. Pero cuando ve venir a David y de repente las muchachas empiezan a cantar y salen con panderos, y no creo que sea difícil para nosotros como iglesia pensar cómo sería esa fiesta, porque aquí hay panderistas, aquí hay gente que está alabando al Señor. Por cierto, ayer fuimos a un evento de panderos donde invitaron a predicar a mi esposa, y de verdad que vimos ahí a unos, no sé, 9, 10 ministerios de panderos, y era un ambiente verdaderamente glorioso ver a todas esas muchachas cantando en rutinas diferentes, unas por un lado, otras por otro, pero con su efod y cantando al Señor. Eso fue precioso lo que vivimos el día de ayer. ¿No es cierto, panderistas? No, ya no los vamos a volver a llevar porque no estaban contentas, ¿verdad? No, pero lo que yo quiero llegar es de que había un ambiente especial. Yo me imagino que más o menos así estaba el ambiente cuando Israel, obviamente mejor. ¿Por qué? Porque era una guerra, literalmente estaban venciendo a una potestad diabólica. Más de una vez le he dicho esto: el nombre de Goliat en la lengua filistea, según los estudiosos, significaba mago. Goliat no solamente era un hombre grande de casi 3 metros, no solo era un gigante físicamente hablando, era una potestad diabólica que amedrentaba al pueblo, que lo humillaba, que lo escarnecía, que lo hacía sentir temor todos los días. Y eso es lo que está pasando en el valle de Ela. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver que cuando ya David ha matado al gigante, Saúl se enoja porque dice: va, a este le dieron 10,000 y a mí me dieron 1,000. Yo soy el rey, yo debería haber recibido los 10,000. ¿Por qué a David le dieron más que a mí? A este no le falta más que el reino, este que está acá.
Y yo creo que desde ese momento tal vez se empezó a alejar. ¿Y qué creo? La Biblia dice que desde ese momento no volvió el rey Saúl a mirar con buenos ojos a David. Lecturas anteriores que leíamos, válgase la redundancia, vimos cómo Saúl le amó a David, o Saúl estaba contento con David y halló gracia ante sus ojos, porque mientras Saúl empezaba a sentirse un poco incómodo por esos problemas espirituales que empieza a tener, David tocaba con su mano, dice la Biblia, y el espíritu incorrecto que había en Saúl, dice que se iba y él tenía alivio. Pero ahora no. Ahora empieza a verlo con malos ojos. Ahora empieza a ver que todo está mal. Y vea por favor la secuencia. Por eso te decía que cada que la enseñanza va avanzando, esto se empieza a poner más intenso, más delicado, más profundo, más poderoso, de la manera en que tú lo quieras ver. Para bien o para mal se pone más delicado y más poderoso. ¿Por qué? Porque ahora Saúl no habla de otra cosa, sino dice: voy a matar a David. Y así empieza el capítulo que estamos leyendo. En el versículo número 1 del capítulo 19, si usted puso atención, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Se da cuenta cómo el tono que estaba pasando del problema en Saúl empezó a subir todavía más. Empezó a hacerse más agresivo. Primero lo vio con malos ojos, luego molestaba su presencia cuando hablaba de que él había matado a más que el propio rey. Pero ahora él hablaba ya de matarlo. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que este muchacho se conducía prudentemente. Y como se conducía prudentemente, Dios le empieza a dar victorias y victorias y victorias, y la gente empieza a amarlo más. Y obviamente el corazón de Saúl seguía envenenándose más. Leamos el versículo que está arriba del capítulo 18, versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Pregunta que quiero hacerles en su corazón: ¿por qué Saúl tomó a David como un enemigo? Porque algún día David se le puso al brinco, porque lo retaba, porque lo estaba molestando, porque estaba haciendo algo incorrecto contra su reino. No, simple y sencillamente estaba haciendo eso porque no había honra en el corazón de Saúl. Y cuando una persona, repito, y esto lo dije hace unas semanas atrás, tiene problema de identidad, esa persona no está estable. O se va muy abajo o se va muy arriba. ¿Qué significa eso de irse muy abajo? Siente que él no merece nada, siente que él no es digno de nada, siente que humanamente hablando todos son mejor que él. Pero de repente, cuando la balanza se inclina del otro lado, ahora siente que es más que todos. Ahora siente que nadie le puede decir nada y él o ella solo tienen la razón. Vea el problema en el que estaba Saúl. Y dice la Biblia que lo vio como un enemigo, como su hija Mical lo amaba y sabía que el favor de Dios estaba sobre David. Para él era un enemigo. Y pregunta: ¿era enemigo David de Saúl, sí o no? No lo era. Era un servidor de él, era un sirviente, era un desconocido aparentemente ante el pueblo, porque el pueblo no supo que David había sido ungido ya por el Señor. Vea lo que dice el versículo número 30. Y salieron acompañados de los príncipes de los filisteos, los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, dígalo conmigo por favor, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Cuando la gente hablaba de Saúl, decían: ah, sí, Saúl, sí, el rey, no, el Saúl, sí lo conocemos. Pero cuando la gente decía David, no solamente era de gran estima, sino sabían del éxito que estaba teniendo, por un principio glorioso. Porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios honra
a los que le honran. A ver, que lo escuchen los del Facebook. Porque Dios honra. A ver, solamente las damas. Porque Dios honra. Varones, porque Dios honra. Le podemos dar un aplauso al Señor. Si tú honras a Dios, si tú honras a Dios, dale más fuerte el aplauso. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti también. Y eso, ¿quién lo dice, pastor? La Biblia. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Ahora, y uno dice, pero es que yo en mi trabajo no tengo un pastor a quien honrar, un líder. Hermano, cuando tú sirves o cuando tú en tu trabajo honras a Dios con tus principios, con tus valores, mire, no necesitas trabajar en una iglesia. Es más, los jóvenes hebreos de los cuales habla la Biblia, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos servían en el pueblo, en el lugar donde ellos vivían, en un lugar pagano, en un lugar mundano. Pero ellos decían, escúcheme bien, no sé si recuerda la historia en Daniel. Ellos decían, el Dios a quien servimos nos va a librar. ¿Ha escuchado esa historia? Ellos no estaban en un templo. Ellos no llegaban a una iglesia los domingos. Ellos no llegaban entre semana a hacer grupos de amistad. No tenían un grupo de panderos, bueno, en este caso de banderas. No eran parte de un grupo de alabanza. Pero decían, el Dios a quien servimos nos va a librar de tus manos. Vas a ver miserable, le decían a Nabucodonosor. Pero ¿cómo es que le servían? Es que uno le puede servir a Dios con los valores que representa. Uno puede servir a Dios diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Dios te ama y aquí está el evangelio para que sea escuchado. O lo puede demostrar a través de una vida íntegra que uno puede llevar. Cuando la gente ve que no robas, que eres honesto, que eres educado. Obviamente no estamos hablando de perfección, porque perfectos no somos. Pero cuando la gente se da cuenta quién eres tú, sabes qué estás haciendo. Obviamente cuando estás honrando a Dios, Dios te sigue honrando a ti. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. No, quítese de la mente. Sí, cuando deje de trabajar y llegue mi jubilación y voy a servir. No, desde ahorita en tu escuela puedes honrar al Señor. ¿Cuántos estudiantes hay todavía aquí? Digan amén. ¿Cuántos estudiantes hay acá todavía? Díganme amén. Pero estudian de los que estudia antes o de los de estudia a la hora, de los copiones por ahí. No, Dios no quiere copiones. Dios quiere gente que estudie y que honre al Señor. Dile a tu vecino, ahí te hablan, dile, ahí te hablan, porque sos un Ramón Ayala con todo el acordeón que llevas en el brazo de repente. De repente la mamá le dice, ¿dónde es que chamaco te hiciste un tatuaje? No, todo el acordeón lleva aquí en el brazo. No, eso no es honrar al Señor. Honrar es estudiar, pasar con buenas calificaciones y no salirte de clase. Dile a tu vecino, como que el pastor te conoce o te viene siguiendo, ¿qué pasó? Pero hay muchas maneras de honrar al Señor. Amén, amén. Dar un aplauso al Señor. David estaba siendo bendecido por Dios. Dale un aplauso más fuerte al Rey de Reyes. Entonces la Biblia dice que cuando este hombre empieza a salirse de control, usted sabe la historia, por qué Dios permitió que Saúl empezara a tener esos disvaríos, creo que se le llama, esos momentos difíciles espiritualmente, porque ya el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y empezaba a vivir una manera triste la vida de este hombre. Entonces vea, hermano, cómo no solamente le caía mal, primero le molestó la acción de la gente. Pobre David, yo creo que iba contento, ¿verdad? Con la cabeza de Goliat ahí. Y David mató a sus 1000 y la gente decía, yo creo que David decía, gloria a Dios, aleluya, amén, gracias, ¿verdad? Y Saúl iba que no lo calentaba ni el sol, mi hermano. Ahí le iba sacando la costilla, yo creo que con la lanza le hacía así o lo quería aventar. Pero Dios lo cuidaba, porque Dios estaba trabajando en el corazón de David. Pero llega un momento en lo que dice la Biblia, en el versículo que leímos, que él empieza a proponer y le dice a su ejército. Él era el rey, hermano, y él podía matar a David en cualquier momento aparentemente. ¿Por qué? Porque él tenía un ejército a su mando. David estaba solo y Dios sabía que David no tenía a alguien más. Por eso es que no permitió que las cosas pasaran. Pero una cosa que a mí en lo particular cuando leía me llamaba la atención es que este muchacho dice que cuando empieza a pasar esto, Saúl, el hijo de Saúl llamado Jonathan, se va a acercar a David y le dice, ¿sabes qué? Tienes que huir.
tienes que cuidarte. Mi padre está buscando matarte. Yo me imagino que los ojos de David se le pusieron cuadrados porque dice, pero ¿cómo? ¿Pero por qué si se supone que yo maté al gigante para que tuviéramos paz? Ahora, ¿qué le hice? Es cierto, esas conversaciones no se marcan en la Biblia, pero yo creo que la tuvo. Yo creo que le preguntaba, pero dime por qué. Entonces en algún momento le dice, ¿sabes qué? Escóndete un momento, yo voy a abogar por ti. Vea la lealtad que tenía este muchacho llamado Jonathan, que a pesar que con el que iba a hablar era su padre, era el rey, él sabía que papá no estaba bien y que David era un buen hombre, que David era una buena persona. Por eso Jonathan le dice, mira, estate tranquilo, voy a hablar con él, voy a ver qué pasa. No sé la situación que está en el corazón de él, pero déjame y dame la oportunidad de poder hablar con él. Y dice el versículo número 4, y Jonathan habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha metido contra ti o ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, le dice, y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Hermano, eso lo sabía el rey, eso lo sabía Saúl. Él estaba consciente que David, lejos de darle tristeza, le había dado alegría. Lejos de deshonrarlo, lo había honrando, echándose al gigante Goliat. Pero Jonathan tuvo que recordárselo. Acuérdate de esto, papá. ¿Por qué vas a pecar? ¿Por qué te vas a manchar las manos con la vida de este muchacho? No le haga daño, no se mete en problemas. Y el rey dijo las siguientes palabras, versículo número 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonathan, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Puede leer conmigo el versículo 6 completo. Dice, y escuchó Saúl la voz de Jonathan, y juró Saúl, vive Jehová, dígalo más fuerte, vive Jehová, que no morirá. Fuerte, dígalo, vive Jehová, que no morirá. ¿Qué está haciendo Saúl en ese momento? Un compromiso. Está jurándolo, está dando su palabra. Y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que la palabra de las personas valía mucho en aquel tiempo. Ahora, no sé qué tanto valga ahora nuestras palabras, o tu palabra o mi palabra, pero creo que en aquel tiempo las palabras que uno decía eran consideradas como algo serio, algo importante, algo especial en el corazón de las personas. Y cuando él dijo, hermano, cuando tú lees o cuando leíste por primera vez, usted que va siguiendo la lectura capítulo por capítulo, y leíste esto, ¿qué imaginaste que iba a pasar? Que iba a cumplir su palabra, que iba a cumplir lo que él está jurando, porque dice, ¿sabes qué? Vive Jehová, no le voy a hacer nada. Es cierto lo que tú dices, no tengo por qué matar a este muchacho. Y lo que continúa es algo que conocemos. La Biblia dice que entonces Saúl manda a llamar, o mejor dicho, Jonathan manda a llamar a David y dice, vente para acá, compañero, no va a pasar nada. Hablé con mi padre y no pasa nada, vamos a seguir adelante porque todo está bien. Pero escuche con atención esto. Cuando nosotros le damos lugar al diablo que empieza a entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, a llenarnos de odio, de amargura, como lo que vamos a estar viendo acá en esta porción de la palabra, una cosa es lo que decimos, una cosa es lo que pensamos, pero en muchas de las cosas, otras cosas son las que nosotros hacemos. Y ahí debemos de tener cuidado, porque muchos de nosotros tenemos anhelos, pensamientos correctos de repente, sueños de poder mejorar, ideas de poder cambiar muchas cosas, pero ¿saben qué momento decimos, nos comprometemos, lloramos, hacemos promesas? Y cuando me refiero a promesas, no necesariamente a promesas económicas, promesas de cambio, promesas de mejorar nuestra vida. Tal vez nadie te lo pidió y te sentiste tocado por la palabra del Señor y dices, Señor, voy a cambiar para con mi esposa, para con mis hijos, voy a cambiar en las áreas de adicción, voy a cambiar en todo eso. Pero eso pasa cuando tú eres libre, pero cuando tú estás atado o cuando hay ciertas ataduras, escuche que no es lo mismo que estar endemoniado, pero cuando hay ataduras, hay algo que liga nuestra vida. A veces tenemos buenos anhelos, buenos deseos, pero cuando queremos hacer las cosas no podemos.
La Biblia dice que después de que Jonathan habla con David, dice el versículo número 8, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo, versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Ahora, que alguien me explique algo aquí, mi hermano. ¿Qué no acaba de jurar el muy ingrato unos versículos anteriores que no le iba a hacer nada, que le iba a perdonar la vida, o que no se preocupara, que todo iba a estar bien? ¿Por qué solamente han pasado unos versículos y ahora este hombre no quiso medio lastimarlo, no quiso medio ofenderlo? Escuche, no quiso medio humillarlo, lo quiso matar. Y la Biblia dice que mientras David tocaba para él, porque se supone que se estaba ahí una vez más, era porque recordaba que la primera encontronazo que hubo con David con Saúl, ¿se acuerda usted? Fue porque llegaba a espantar a los demonios que tenía. Y de las cosas que está pasando acá lo mismo. Tiene a David ahí, él está tocando, pero quiero imaginarme que cuando él viene una vez más de la guerra, escúcheme bien, al ver una vez más Saúl el éxito que tenía David, volvió a llenarse de ira. Si usted se da cuenta, esto está pasando. Saúl le perdona la vida a David y le dice a Jonathan: tráelo ya al palacio, no hay problema, que siga acá, ya estoy bien, juro por Dios que no lo voy a matar. Pero de repente en esos días, los ingratos filisteos, como no tenían nada que hacer, empiezan a hacer la guerra a los de Saúl, a los del rey, a los hebreos. Y entonces una vez más, ¿quién creen que va encomendado para poder pelear? David. David es el estratega número uno que tiene el reino en ese momento. Y mientras David va, él va a pelear y mata a todos los filisteos o los que tiene que matar, y regresa una vez más de la guerra. Yo me imagino, solamente estoy especulando, yo me imagino que cuando Saúl ve a David que viene una vez más manchado, lleno de sangre y gente por ahí lastimada, pero vienen cantando alabanzas al Señor, él vuelve a recordar el odio que tenía. ¿Por qué eso pasa? A veces vemos el éxito de la gente y nos molesta. Hay gente que no te das cuenta, pero ve que estás viviendo bien y le molesta. Y ¿sabes qué? Quisiera él o ella que te fuera mal, que fallaras, que pecaras, que hicieras cosas incorrectas. ¿Por qué no te revelas un poquito? Porque ya mucha iglesia, mucho templo. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente está lastimada del corazón. Y tal vez no te lo va a decir abiertamente: anda a pecar, anda a fallar. Pero hay gente que desearía que probablemente pecaras. Si tú estás en ese plano, detente. No vas por buen camino. Y si la gente o hay gente que está procurando eso en tu vida, que Dios tenga misericordia de ellos. Tú mantente firme, sigue adelante. Dios está contigo, Dios te va a seguir bendiciendo, porque Dios honra a los que le honran. No te estoy endulzando el oído, te estoy diciendo la verdad. Este hombre sentía coraje solamente por ver las victorias de David. Y cuando él viene con esa victoria, dice la Biblia que entra al palacio. Yo creo que cuando ya están tranquilos, este hombre llamado Saúl empieza a estar inquieto. Y David sabía que uno de los trabajos que tenía era que cuando Saúl estaba inquieto, él tenía que tocar para que el espíritu que había malo, cuando dice, yo quiero recordarte esto, cuando dice espíritu malo de parte de Jehová, no habla necesariamente que Dios tenga una cueva de demonios donde de repente, si alguien se porta mal de la casa del Rey Jesús, abre la boca del infierno para que salga un demonio y te atormente. No, significa que Dios había dejado sin su cobertura a Saúl. No es que tenía demonios especializados para ir a atacar un rey, no, estaba sin la cobertura de Dios. El diablo podía hacer cualquier cosa en la vida de Saúl. Entonces, cuando eso está pasando, la Biblia nos dice que en ese momento Saúl quiso matar a David. Y no solamente fue la única ocasión en que Saúl quiere matar a David. No lo quiere lejos de su reino, él lo quería matar. No lo quería espantar, te repito, no lo quería humillar,
no quería que se sintiera mal, no quería lastimar su corazón, no, él quería matarlo. El siguiente nivel a donde Saúl estaba llegando es a matarlo. Por eso esta noche Dios nos dice: detente. Es probable que no vayamos por buen camino. Es probable que muchos de nosotros empecemos a vivir así como que y se va. Total, a ver qué sale, hasta dónde llego. Nunca digas eso. Si de repente tú sabes que algo está pasando en tu vida y no vas por buen camino, mejor párate un tantito. Ahora, te digo esto mientras terminamos. Escúchame con atención las siguientes palabras que te voy a comentar. Sé que lo que te estoy diciendo no es algo fácil, porque cuando uno está tranquilo, contento, cuando uno está lleno de Dios, en un culto, en paz, es muy diferente cuando tú escuchas la palabra a que cuando tú estás molesto o estamos molestos y estamos sacados de onda y estamos indignados y parece que lo que nos están haciendo es tan malo que lo que queremos es desquitarnos. No es lo mismo. Pero hoy nuestro hermano Mauricio nos daba una idea muy importante a través de que tenemos que actuar prudentemente, que el éxito del ser humano cabe o entra cuando uno se vuelve prudente. Y hoy nos preguntaba nuestro hermano Mauricio: ¿qué tan imprudentes somos? Dice la Biblia que en las áreas de la vida de David, en todas sus áreas él se conducía prudentemente. Y vaya que tenía varias áreas, ¿verdad? El área familiar con sus papás, el área como esposo, el área como súbdito, el área como líder, el área como guerrero. Dice que en las áreas donde él estaba era una persona prudente, y gracias a su prudencia es que Dios le daba éxito y le daba victoria. ¿Qué tan prudentes somos nosotros? ¿Eres de los que cuando escuchas algo lo tomas en cuenta? ¿O eres de los que dicen: a mí qué me va a enseñar este chamaco, que ignorante? A veces hasta los hijos: ¿tú qué me vas a enseñar, hijos? Y mira cuántos años tengo yo. No, tranquilo. ¿Sabes por qué Dios de repente nos manda a personas más pequeñas que nosotros de edad? Con mucho respeto por la palabra, a veces hasta más ignorantes que nosotros. A veces personas que no tienen ni facha de que nos puedan decir algo. ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Para ver cuánta humildad hay en nuestro corazón, para reconocer que nos está hablando es Dios. Dios nos puede hablar hasta a través de un niño. Dios nos puede hablar a través de quien sea. Una de las escenas que más me llamaron la atención de la película Dios no está muerto, no sé si es la 1, creo que sí es la 1. Una de las escenas que, repito, más me llama la atención, no sé si alguien ya vio esa película, es cuando hay unos hermanos, personas que son exitosas, considero un hombre que es muy exitoso y que le está yendo bien en la vida, y él tiene a su mamá que tiene un problema, que se le están olvidando las cosas. No sé el nombre en particular, Alzheimer creo que se llama esa enfermedad. Y mientras él está observando a su mamá, a quien no visita, escucha eso, no la visita, porque dice: ¿para qué? La hermana le habla un día y le dice: oye, ¿va a querer que vayas a ver a mamá? ¿Va a querer que vayas a ver a mamá? Y le dice: ¿para qué quieres que vaya? Si nunca se entera cuando llego. ¿Para qué quieres que vaya? Si no sabe quién soy, ¿para qué quieres que vaya? Le dice: no seas malo, le dice la hermana, quien funge como hermana en la película: ve a verlo o ve a verla. Y él no sé qué siente en su corazón y lo va a ver. Y cuando la va a ver, esta se supone que era una dama cristiana. Se supone que era una mujer que tiene años, porque es una persona anciana que conocía de Dios. Y él en palabras claras, en palabras fuertes, está observando a la mamá, quien es una ancianita que está en un sillón. La cámara la enfoca a ella, viendo hacia la pared con ese problema que tiene. Y este hombre dice en palabras altas, palabras fuertes: ¿quién te viera ahí? ¿Dónde está el Dios que le serviste? ¿Dónde está todo lo que hiciste por la gente? Mira cómo estás. Sin embargo, yo soy un hombre exitoso. Le está diciendo el caballero, el varón, le está diciendo a la mamá en la película. Pero la mamá entra en un momento de lucidez. Escúcheme, y le digo, porque Dios usa a cualquier persona en cualquier momento para podernos hablar.
Y ella, en un momento de lucidez, según la película, le dice: a veces, así como está, viendo hacia un lado, de repente vuelve en sí, le voltea a ver y le dice: a veces el demonio permite que la gente tenga éxito para que se olviden de Dios, y que ese éxito que la gente tiene los va a llevar a una desgracia eterna, porque nunca quisieron reconocer que solo Jesús podía salvarlos de la ira venidera. El hombre lo está oyendo y queda más que encantado, desubicado por saber cómo mamá le ha dicho palabras exactas a su condición. Después de ese momento, la mujer vuelve a quedar como normalmente estaba. ¿Por qué te pongo ese ejemplo? Porque no es que Dios no nos hable, sino muchas veces nosotros no queremos escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo. Y en muchos casos lo que Dios nos está diciendo es: detente, no vas por buen camino, y lo que te puedes encontrar adelante puede destruir tu vida. ¿Por qué no esta noche le decimos a Dios: ayúdame a detenerme, ayúdame a pararme un ratito? Es probable que lo que no te permita detenerte, hermano, sea el orgullo. Y de repente diga: no, yo sé lo que hago, yo sé quién soy. Y está bien, tú sabes quién eres. Pero no me digas a esta altura de la vida que no necesitas un consejo, que no necesitas la ayuda de alguien, que no necesitas, hermano, hermana, el consejo de Dios. ¿Acaso no lo necesitas? Todo lo necesitamos. Todo lo necesitamos. Y te voy a decir algo que te tiene que llamar la atención. El mismo Jesús era Dios hecho carne en esta tierra. Necesitaba de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en condición de hombre. Eso de lo que se habla es algo delicado. Era Dios, pero era el Dios hecho hombre, a semejanza de nosotros, sintiendo nuestras necesidades, nuestras pasiones, los momentos complicados. Y Él todo el tiempo oraba, pidiéndole a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios Padre en ese momento, que pudiera ayudarlo para continuar hacia adelante. ¿Por qué no esta noche le decimos a Dios: Señor, ayúdame a detenerme, ayúdame a pensar un poquito? Tal vez vas bien, y si te detienes vas a pensar mejor y te va a ir mejor. Pero tal vez te estás desviando, y si te detienes te puede ayudar a mejorar tu vida. Pero no te olvides que Dios nos habló de que tenemos que detenernos, porque en muchos de los casos no vamos por buen camino. Saúl, dice la Biblia, que después de que pasa eso, él se da cuenta que David huye, porque su esposa, su mujer, le dice: ¿sabes qué? Huye, te quieren matar. Mical está diciéndole a David: huye, tienes que irte. Entonces, cuando David está por dormirse, él se escapa y ponen en la cama de David una pequeña estatua, bulto, no sé, y ponen una cabellera de cierto animalito para que se pueda escapar David. Entonces David lo que está haciendo es huir, y se encuentra a Samuel. Y entonces la Biblia empieza a narrar de cómo llega un momento cuando Saúl manda por él y dice: tráigamelo, lo quiero matar. Y manda por 3 veces a personas para que regrese, para que traigan a David y lo mate. Pero en ningún momento Dios le permite que lo maten. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente David, o mejor dicho, Dios estaba con ese muchacho llamado David. No te olvides de esto. Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando contigo. Te lo voy a repetir: Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando contigo. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle al Señor: Dios, no permitas que mi mente, que mi corazón, que mis pensamientos se sigan turbando. ¿Por qué te digo Dios sigue estando contigo? Vea lo que le pasa a Saúl en repetidas ocasiones. El capítulo 19, versículo 14. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera.
Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mire cómo lo trataba. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron a morar a Naiot, y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para traer a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Los que fueron a matar al hermano, a traerlo, empezaron a profetizar. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí está en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando. Siguió andando y profetizando. Lea conmigo: siguió andando y, vamos, que se escuche fuerte, siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo el día, o todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. ¿Se da cuenta cómo Dios podía tomar el corazón, la vida de Saúl, y hacerlo profetizar? Es que Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema con tocar tu corazón. Dios no tiene problema con abrazarte. Dios no tiene problema con derramarse sobre tu vida. El problema es cuando esa presencia, o cuando ese momento, ¿cómo llamarlo? Ese éxtasis, eso que tú sientes lindo, se va por un momento, dejas de llorar, estás tranquilo. ¿Qué es lo que sigues haciendo? Porque él, a pesar que sentía a Dios y todo estaba bien, hermano, dice que profetizaba. No dice que medio sentía a Dios y medio profetizaba. No, dice que profetizaba, hablaba palabra de Dios. Pero una vez que el espíritu se iba, en algún momento, cuando se descuidaba, el espíritu malo de parte de Dios venía sobre su vida. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de odio. ¿Sabe cómo se refería a David? Se refería como mi enemigo. ¿Qué es lo que alguien ha hecho por ti para ganarse tu enemistad? ¿O qué es lo que alguien tendría que hacer para que fuera tu enemigo? Hablar mal de ti, de tus hijos, hacerte algo incorrecto, no sé qué pueda hacer alguien para que se considere, o tú lo consideres tu enemigo. David no le había hecho nada a Saúl. Solo lo que había hecho es honrarlo, honrar el nombre del Señor y honrar al rey. Por eso tengamos cuidado. Dios honra a los que le honran, y Dios está aquí para decirnos: detente, a veces no vas por buen camino. Esta es palabra del Dios Todopoderoso. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos, por favor. Dale más fuerte ese aplauso. Dele más fuerte ese aplauso. Hay momentos que tenemos que detenernos porque no vamos por buen camino. Esta noche vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar a Dios diciéndole: Señor, no sé por qué pusiste esta palabra en el corazón del pastor. No sé por qué me tocó tal vez este capítulo. Me pudo haber tocado otro más, porque estamos tratando de poder hacer que participe, no sé si es la palabra correcta, algunos hermanos más de la iglesia, nuestros nuevos predicadores de la casa del Rey, y lo han hecho muy bien. Y sabemos, mis hermanos, que Dios seguirá levantando a nuevas personas, nuevos ministerios, personas que empiezan a compartir experiencias, como lo hizo nuestro hermano Clemente el día jueves, como nuestro hermano Mauricio hoy en la mañana. Pero creo yo que todos los que estamos aquí en algún momento tenemos que detenernos. ¿Por qué no esta noche le decimos a Dios: ayúdame a parar un momento, a detenerme un momento y preguntarme si voy bien o las cosas no van? Hermano, lo único que te pido es
que no digas, a ver qué sale. A ver, si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Si no, a ver, si Dios me tiene que sacar de la iglesia, a ver a dónde voy a... No, eso no es así. Eso es imprudencia de nuestra parte. Ser prudente, reconocer, es aceptar y decir, bueno, no. Yo tengo un pastor, y si no me quiere a mí como pastor, diga por lo menos, yo sé que tengo un pastor, tengo a Jesucristo, el pastor de pastores, tengo una iglesia, yo sé que a quien conozco, sé que Dios está conmigo y quiero que Dios me ayude a continuar.